Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, lo primero, felicitar este 2025 a todo el mundo y bueno, pues esperemos que este año vaya la cosa bien, tengamos suerte y saquemos buenas plusvalías en 2025. Y bueno, pues vamos a empezar en esta ocasión con Artificial, que es una de esas que ha empezado muy bien el año. Bueno, pues ya daba síntomas de divergencias alcistas ya, si habéis visto vídeos anteriores, bueno, pues ya lo he comentado en varias ocasiones. También es cierto que intentó salir en varias ocasiones por encima de ese 0,0963, pero no lo consiguió. Después tuvo una corrección bastante importante que llegó a ese nivel de los 0,088, donde justo cerró amenazando con empezar una nueva corrección y desde ahí, bueno, pues salió al alza, como vemos, pues rompiendo ese 0,0963 con mucha fortaleza, también llevándose por delante esa zona del 0,0111 y superando la media de 200 sesiones. Bueno, pues muy bien, eso no lo hacía el valor desde mayo de 2024, supera la media de 200 sesiones. Ese es el primer nivel ahora mismo de soporte y muy importante para mí es no bajar ahora mismo de ese nivel del 0,111, ya que bueno, pues estaría alrededor esa media exponencial de 200 sesiones. Ha dejado un gap en ese escape al alza en los 0,0998 y 0,099, pero bueno, los gap yo ya he comentado muchas veces que a mí no me gustan nada. Hay varios valores que han abierto este año con gap y luego han tenido sesiones muy fuertes al alza. Artificial es una de ellas. Y bueno, pues en cuanto a siguientes objetivos, bueno, pues una vez superado ese 0,111, ahora la siguiente zona que debería visitar el valor sería esa zona del 0,12 y luego ya una vez superado ese nivel iría a buscar la importante resistencia que ya andaría en la zona de los entornos de los 0,13 céntimos. Entonces, bueno, pues lo dicho, arranque potente, salida muy fuerte de Artificial. Y bueno, pues lo dicho, gap abierto, ya he comentado muchas veces que no me gusta. Soporte, primer soporte estaría esa zona del 0,11,1 aproximadamente, que estaría esa media exponencial de 200 sesiones. Y bueno, pues luego la zona del gap, que eso sería la siguiente zona de soporte. Bueno, Amper, otro valor que ha empezado con muy buen pie este 2025, bueno, pues ha estado chocando en varias sesiones con esa resistencia del 0,1164, de la cual, bueno, pues volvió a corregir a esos entornos de las medias exponenciales, desde donde consiguió rebotar manteniendo ese primer soporte de los 0,1056 y bueno, pues ahora ha roto ya esa zona de los 0,1164 y ha chocado ya en ese primer intento de superar esa zona de los 0,12,1. Bueno, pues superada esa zona, el valor, bueno, pues ya iría a buscar la importante zona de los 0,1263, es decir que, bueno, pues sería muy importante superar esa zona del 0,12,1 en el valor, ya que, bueno, pues sobre todo pues esa zona del 0,1263 sería importantísimo, ya que desde ese fue el máximo que hizo en el arranque que tuvo el valor desde la zona de los 0,066 hasta esa zona. Entonces, bueno, pues superar esa zona daría un impulso muy fuerte en el valor tras todo este movimiento lateral que lleva el valor desde aproximadamente mayo. Por los indicadores, bueno, pues vemos cómo está cortando en el directional move al alza la media alcista, es decir que en ese aspecto buena señal. El easy move también alcista, el estocástico alcista, el vigía alcista, el Concord alcista y sobre todo esta zona un volumen bastante alto en estas últimas sesiones que tiene el valor. Entonces, bueno, pues lo está haciendo bastante bien. Por abajo, bueno, pues sigue manteniendo la misma estructura, solo que ahora el primer soporte de más corto plazo estaría en esta zona. Que son los 0,11, por donde prácticamente, bueno, pues pasaría esa primera media exponencial y luego ya estaría esa zona del 0,1056. Entonces, bueno, pues parece que el valor ha arrancado con ganas y, bueno, pues lo dicho, primera zona a batir esa zona del 0,121 y, bueno, pues también por extensión ese último máximo que hizo en torno a esa zona del
12.2. Bueno, y Audax que, bueno, pues ya comenté que había hecho ese throwback a esa primera resistencia tras, bueno, pues esa rotura, como vemos, ha tenido toda esta zona de lateral bajista y ahora, bueno, pues ha completado ese throwback a esta zona de resistencia que ahora se convirtió en soporte y bueno, pues el valor parece que reacciona desde este nivel. Ha intentado superar esa primera zona de resistencia que está en el 1.64, pero no ha podido cerrar por encima de ese nivel. Ha chocado también con la primera media exponencial, entonces, bueno, pues vamos a ver cómo reacciona el valor. Los indicadores, bueno, pues la verdad es que tienen buena pinta. El directional move está contrayéndose, el easy move está cortando al alza, el estocástico alcista, el vigía ha cortado al alza la línea cero, algo que no ocurría pues desde septiembre. El Concord también saliendo al alza y bueno, pues lo que quizás pondría una pega es al volumen que está siendo decreciente en tanto en la vela en estas dos últimas velas. Entonces, bueno, pues salvo la pega del volumen, bueno, pues parece que reacciona desde esta primera zona de soporte que estaría en esa zona del 1.53 aproximadamente. Lo dicho, pues si fuese capaz de superar esa zona del 1.64, la siguiente zona a batir sería esa media exponencial que coincide con el último máximo que hizo antes de caer a esa zona del 1.53, que estaríamos hablando de la zona del 1.68 aproximadamente. Entonces, bueno, pues este es el escenario en el corto plazo para Audax y bueno, pues parece que intenta reaccionar de esta zona de soporte. Bueno, y Berkeley que pues reacciona también, otra que reacciona desde la zona de soporte. Bueno, pues ya he comentado muchas veces que estaba enfrascada en este lateral desde la zona del 0.23.6 y la zona del 0.20. Bueno, pues en este último ataque a esa zona de 0.23.6 ya comenté que bueno, pues el valor estaba aquí, justo estaba chocando las medias exponenciales del directional move, o sea, perdón, las medias exponenciales, las dos medias del directional move, y que bueno, pues parecía que no tenía bastante fuerza como para superar esa resistencia y desde ese choque, bueno, pues él bajó a esos entornos del 0.20 e incluso llegó a perder ese nivel dirigiéndose hacia la siguiente zona que estaría en torno a estos 0.19 aproximadamente. Entonces, bueno, pues desde ahí ha conseguido reaccionar con bastante fortaleza, como vemos aquí, y bueno, pues ha llegado a esa primera zona que debería de haber superado esa zona del 0.295, esa zona por donde pasan todas las medias exponenciales más el primer nivel de resistencia horizontal, que ese sería el primer nivel importantísimo para mí, ya que sería superar las medias exponenciales y después de ese nivel, bueno, pues ya iría a buscar esa zona de los 0.219 aproximadamente por abajo, pues ahora mismo el soporte más cercano estaría de nuevo en esa zona de los 0.191. Bueno, y ENCE superando resistencias, esa zona de los 3.13 aproximadamente, que ya comenté que una vez superada esta zona de los 3.026, bueno, pues el siguiente objetivo sería ir a visitar esa zona de los 3.13, importante porque desde ese nivel corrigió hasta esa zona de los 2.68. Entonces, bueno, pues buen arranque de año que ha tenido ENCE y final también. Como vemos, además las medias exponenciales están aquí a punto de empezar a cortar alza, eso es buena señal de cara a mantener esa tendencia alcista en el largo plazo. También, bueno, pues esa rotura que ahora en el gráfico semanal lo veremos bastante mejor, bueno, pues es una rotura bastante importante, la zona que ha conseguido romper y bueno, pues el siguiente objetivo ya sería ir a buscar esa zona del 3.29. Por los indicadores en gráfico diario, como vemos, bueno, pues está bastante alcista. Cuando está la media negra en el directional move por encima de la roja es alcista, eso es el síntoma claro de que el valor tiene mucha fortaleza y que es bastante alcista. El resto de indicadores, bueno, pues alcista, el estocástico en sobrecompra, aplanado ahí justo en esa parte alta, el vigía también y bueno, pues el Concord también. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora el gráfico semanal y bueno, aquí que lo vemos con más claridad,
importantísimo esta rotura de ese 3.13, como ya he comentado, y bueno, pues como vemos aquí, independientemente del gráfico diario, en el gráfico semanal, las resistencias, bueno, pues ya estaría bien clara y definida en ese 3.46.5 una vez superado ese 3.13. Ese sería el nivel que el valor tendría como objetivo tras superar esa zona del 3.13. Como vemos aquí, bueno, pues a pesar de que en el gráfico diario sí que hay una resistencia intermedia en ese 3.29, pero bueno, como vemos aquí, la resistencia importante era ese 3.13 y una vez superado, bueno, pues parece que el valor inicia ese tramo alcista que la lleve a esos entornos de los 3.50, a nivel muy importante que debe superar el valor. Los indicadores en gráfico semanal están también bastante alcistas todos, el estocástico en sobrecompra, si bien es cierto que no hay señal de debilidad. Entonces, bueno, pues buen arranque de año para ENCE, y bueno, pues el primer soporte está en esa zona de los 2.91, está bastante alejado, entonces bueno, que también es alrededor de ese nivel pasan esas medias exponenciales, como vemos todas las medias exponenciales pasan alrededor de ese 2.91, 2.93 por ahí aproximadamente. Entonces, bueno, pues ese sería el primer nivel de soporte que tendría ahora mismo el valor. Buen arranque y bueno, pues buen objetivo en caso de ir superando estos niveles en el corto plazo. Ese 3.29 sería esa primera zona, pero lo dicho, la zona importante ya sería esa zona de los entornos de los 3.50. Bueno, y el Centis, que parece que encuentra un soporte en esa caída libre en torno a esa zona del 0,081. Y bueno, pues una vez superado ese primer nivel de resistencia que estaba en la zona del 0,095, ha conseguido recuperar ese soporte que perdió, que está en esos 0,098. Y bueno, pues una vez superado ese nivel ha conseguido superar por encima del 0,10, y bueno, pues ahora se enfrenta a la siguiente zona de resistencia, que estaría en los 0,18. Si fuese capaz de superar ese nivel, ya iría al nivel importante de los 0,124. Entonces, bueno, pues vamos a ver si es capaz de ir subiendo el valor en esa zona esos entornos de los 0,18. Está la media exponencial de 50 sesiones, esa primera media exponencial. Y en torno a ese siguiente soporte de los esa siguiente resistencia de los 0,124 está esa media exponencial de 100 sesiones. Entonces, bueno, pues sobre todo ir superando esos niveles de resistencia importante. Y bueno, por abajo ahora mismo pues el soporte más cercano estaría en esa zona del 0,095. Ya que bueno, pues es ese soporte, esos entornos de los 0,098 y ese 0,095, que son esas resistencias que he conseguido superar, y ahora bueno, pues son esos soportes de más corto plazo que mantiene el valor. Bueno, técnicas reunidas, otro valor que ha pegado un estirón espectacular en este arranque de año, dejando un pedazo de gap alcista. Es lo que no me gusta nada en este valor, entre la zona del 11.25 y los 11.43. Esos gap a mí no me gustan nada. Más cuando son estos escapes tan fuertes al alza como ha hecho el valor. Entonces, bueno, lo ideal hubiera sido arrancar sin gap y tendría una tendencia alcista limpia y clara, pero bueno, ha dejado ese gap, que bueno, pues es la pega que le pondría yo ahora mismo a este valor tras ese arranque tan fuerte que ha tenido. Y bueno, pues llevándose resistencias tan importantes como la del 12.72, y bueno, pues ahora mismo apuntaría a ir a buscar esa zona de los 13.27. Como ha tenido ese arranque tan potente, bueno, pues lo que he hecho es tirar unos niveles de Fibonacci desde la última sesión a este mínimo que hizo el valor antes de arrancar, que estaría en torno a esa zona del 10.16. Y bueno, pues ahora mismo el primer soporte estaría en la zona del 11.95, la siguiente en el 11.64, y luego ya estaría la zona del gap. Entonces, bueno, pues veremos a ver. Lo dicho, este valor muy buen arranque de año, a excepción de ese pedazo de gap que ha dejado tan grande el valor. En el gráfico semanal, pues como vemos aquí, bueno, pues
ha conseguido superar una resistencia muy importante, esa zona de los 12,79 aproximadamente, 12,80. Es una zona, como vemos, muy importante que ha conseguido superar. Entonces, bueno, pues esta zona que ha mantenido desde aproximadamente junio hasta bueno, pues último de año, sobre todo, bueno, pues esta arrancada de enero. Bueno, pues es una zona que tras esta rotura de toda esta zona que tuvo de corrección desde esos entornos de los 16 euros hasta esta zona de los 5,20, bueno, pues ahí arrancó rompiendo esa bajista que se inició en 2020 y que consiguió superar con fuerza, como vemos aquí, en mayo de 2024. Desde ahí consiguió llegar a esa zona del 13,53 y desde ahí comenzó este proceso de consolidación de toda esa rotura y desde ese escape alcista que tuvo el valor. Entonces, bueno, pues desde ese nivel pues ha estado tanteando esta zona de esas bajistas, esas múltiples bajistas que tuvo el valor y que consiguió romper. Entonces, bueno, pues ahora mismo la situación es que tras romper esta zona de corrección, consolidación, esa zona del 12,79, bueno, pues parece que reactiva toda, bueno, pues toda esta rotura, con lo cual activaría un nuevo tramo alcista que de fondo la debería llevar a superar esa zona del 13,53 y llegar a esos entornos de la zona de los de los 16 euros, que es una zona importantísima de resistencia. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Lo dicho, a excepción de ese pedazo de gap tan fuerte que ha dejado el valor en ese arranque alcista, bueno, pues ha conseguido superar esa primera zona de resistencia del 12,79, rompiendo todo este proceso de consolidación. Así que bueno, pues buen arranque para técnicas reunidas y bueno, veremos a ver ahora qué ocurre con ese gap, si bueno, pues consigue seguir escalando posiciones o por el contrario pues va a taparlo. Bueno, y una que me habéis pedido, que es Novo Nordisk. Bueno, pues este valor ha tenido una corrección bastante importante en estas últimas sesiones. Y bueno, pues vamos a ver, este es el gráfico semanal, que bueno, ya que estoy aquí, vamos a ver un poquito cómo va el valor. Bueno, pues desde 2018, el valor que consiguió superar esa media de las 200 sesiones, el valor no ha estado jamás por debajo de ese nivel. En estos momentos, en esta caída tan fuerte, pues como vemos, el valor ha perforado esa media exponencial, pero ha conseguido rebotar con fuerza y quedarse de nuevo por encima de ese nivel. Bueno, pues ese sería ese primer nivel de soporte del valor, que no debería de profundizar debajo de él para no perder la tendencia alcista que, como ya he comentado, desde 2018 bueno, que arrancó en esos entornos de los 130 euros, bueno, pues ha conseguido llegar prácticamente a 1.000 euros. Bueno, superando los 1.000 euros. Entonces, bueno, espectacular subida y bueno, pues lo dicho, para no perder ese fondo alcista no debería de el valor perder esa zona en cierre de la media exponencial de 200 sesiones, ya que eso implicaría haber bueno, pues perdido ese fondo alcista y bueno, pues quizás tendría un nivel de corrección bastante más importante, que en primer lugar estaría esa zona de los 504 euros y luego estaría esa zona de los 448. Entonces, bueno, esto es en cuanto al gráfico semanal. Y en el gráfico de más corto plazo, bueno, pues como vemos aquí, tras tocar esa zona de los 525 que coincide con la media exponencial en el gráfico semanal, bueno, pues entonces ha rebotado con fortaleza, quedándose en ese primer nivel de corrección de toda la caída desde los 798 a los 525. Se ha quedado en esa zona del 629 aproximadamente, que es ese 38,2% de corrección, ese primer nivel. Bueno, pues como siempre he comentado y como siempre he dicho, para mí superar el 61,8% es clave para ver que esto no sea un rebote por sobreventa y sea una reacción
que, bueno, pues que termine con este tramo bajista. Entonces, bueno, para mí el nivel importante a superar sería esa zona de los 694 euros. Ese sería para mí el nivel importante, ya que implicaría volver a esa zona de los 800 aproximadamente. Aquí en el Concord tenemos una figura de espejo. Esto, bueno, pues en teoría es una zona de acumulación de manos fuertes. Cuando la línea verde está por debajo de la línea cero y la línea azul oscura está por encima, esto es que están acumulando las manos fuertes. Entonces, buena señal de cara a un posible suelo, a una posible zona de soporte importante. Aparte, bueno, pues tenemos al directional move, como vemos, pues completamente expandido. Eso, bueno, pues de cara a esa posibilidad de haber formado un suelo es importante. Y bueno, pues tenemos al estocástico en sobreventa. Y tenemos al vigía, como vemos aquí, pues bueno, pues saliendo de esa zona tan baja hacia la línea, hacia el nivel 0. Entonces, bueno, pues lo dicho, para mí importantísimo superar esa zona del 694. En caso de ver que el valor reanuda la caída hacia el 525, bueno, habría que estar muy atentos, ya que, bueno, como he dicho, perder esa media exponencial implicaría continuar con la corrección que, bueno, pues que arrancó en esa zona de los entornos de los 1000 euros. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y del YouTube y en el canal del Telegram también. Y un saludo, felices fiestas, buen fin de semana.